joaquin.oda.edu.co. Joaquín.gómez solamente, ¿cierto? joaquin.gómez@oda.edu.co. Nuestros teléfonos, el mío es 310-830-4601, se lo voy a registrar en el chat. Y me gustaría que también Robert, por favor, nos registre su teléfono en el chat para que tengamos contacto y estemos en comunicación. Yo creo que con esto podemos dar, gracias Robert, 310-436-9961. Con esto creo que podemos dar por terminada la conferencia por esta tarde y esperamos seguir en contacto en los próximos días. Muchas gracias a ambos y buena tarde. Cambio fuera. Buena tarde, gracias, hasta luego. Hasta luego y gracias. Bueno, y buenas tardes a las personas que se encuentran en este momento en la sala. Les comento que a las 3 de la tarde empezamos la teleconferencia sobre vigilancia epidemiológica en salud mental. Por favor, estemos atentos, pendientes. Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a esta teleconferencia. Hoy es 6 de agosto de 2015, yo soy Alonso Escobar y recuerden que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy estamos con una teleconferencia, con la última teleconferencia de la capacitación Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, un proceso de información para la acción. Y el tema que nos acompaña, que nos importa en la tarde de hoy es Vigilancia Epidemiológica de la Salud Mental y la Violencia. Nos acompaña como facilitadora en la tarde de hoy la doctora Silvana Zapata Bedoya. Ella va a estar más o menos con nosotros hablando del tema unos 60 minutos, pueden ser más, pueden ser menos, y finalizado el espacio de la explicación vamos a tener un espacio para resolver las preguntas, sus inquietudes. Si de pronto tienen alguna inquietud relacionada con el tema, la pueden ir apuntando y luego vamos a aprovechar ese espacio donde ustedes van a poder organizar ya todos sus planteamientos. Esa va a ser la dinámica de trabajo en la tarde de hoy. Estamos grabando la teleconferencia, va a estar disponible luego en nuestro canal en YouTube. Nos pueden buscar como Nacer, Salud Sexual y Reproductiva. Allí vamos a estar disponibles. Bueno, en estos momentos vamos a presentar, voy a poner la presentación y vamos a verificar si la pueden visualizar. Bueno, quiero que por favor me escriban en la carita feliz si ven una fotografía con unas chicas ahí del equipo de vigilancia epidemiológica. Por favor, me colocan una carita feliz. Inclusive la pueden estar viendo como un poquito mocha. Bueno, ahí está como completica ya. Quiero saber si pueden ver la presentación del gobierno. Gracias Carolina por la confirmación. Gracias Liliana Domínguez desde el Casanare. Muchas gracias por acompañarnos. Listo, entonces vamos a comenzar. Los voy a dejar entonces con la doctora Silvana. Muy buenas tardes para todos. Es muy grato estar acá de nuevo en este curso de vigilancia epidemiológica vía web. Hoy vamos a ver un tema demasiado importante, no solamente porque sea el tema que me corresponde dentro de la Secretaría, sino porque es un tema en donde se trabaja muchísimo y es una de las problemáticas más grandes que tiene la ciudad en este momento.
Hoy vamos a ver entonces la vigilancia epidemiológica de la salud mental y la violencia, que ha tomado muchísimo fuerte dentro de lo que es el componente no solamente de Ciudad Saludable, sino a nivel nacional. Vamos a arrancar para contarles primero qué es lo que se vigila dentro de la vigilancia de la salud mental y la violencia. Nosotros tenemos entonces 3 eventos, pero de esos 3 eventos grandes, algunos se subdividen en varios otros tipos de eventos, unos subtipos. Tenemos entonces la conducta suicida, en esos vigilamos el intento y la muerte, pero ahorita voy a hacer algunas claridades, porque si bien este curso es también para las IPS, o lo que nosotros llamamos unidades primarias generadoras del dato, nosotros dentro del modelo de ciudad que tenemos, un modelo de ciudad que es basado en entornos, también tenemos notificaciones de los entornos en casos que llamamos casos por fuera del SIRGINA, y que después de identificar si en realidad son casos se ingresan dentro del componente de la vigilancia epidemiológica. En las violencias tenemos un protocolo que nos da el Instituto Nacional de Salud y entonces vigilamos todo lo que son las violencias de género y dentro de ellas las subdividimos en violencia intrafamiliar, sexual contra la mujer y otros tipos o formas de violencia que no entran en las 3 categorías anteriores. Y también hacemos un exhaustivo seguimiento al consumo de sustancias psicoactivas, en especial en el evento de intoxicaciones, que es un evento que ustedes saben que este año, o los que no lo conozcan, fue agrupado en un solo código, en un solo evento, y nosotros vigilamos la categoría de las sustancias psicoactivas, y adicionalmente a eso hacemos vigilancia epidemiológica como parte de un subsistema que nosotros tenemos, porque no solamente nos pegamos de lo que tiene el Sistema Nacional de Salud, el Instituto, sino que creamos también nuestros propios componentes de vigilancia y tenemos el sistema SUICAD, que es el Sistema de Información de Centros de Atención en Drogas, que es una unión que hicimos con el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Defensa, en donde cada uno de los centros de atención en drogas hacen la notificación. ¿Por qué es importante entonces la notificación? Si bien muchos de ustedes pertenecen a Secretarías de Salud y a IPS, espero que también hayan profesionales de otras áreas y estos son los entornos donde nosotros trabajamos. Entonces nosotros tenemos el entorno del hogar, de la familia, entonces en la identificación de esos casos nuestros compañeros de promoción y prevención hacen programas y proyectos en lo que tiene que ver con todo este tema, que pueden ser manejo de conflictos, pautas de cadencia, comunicación, acciones protectoras y fortalecer los vínculos afectivos. Todo partiendo de ¿qué? De un individuo, porque en los entornos y el modelo ecológico que plantea la Organización Mundial de la Salud se basa principalmente en eso, en donde todo arranca del individuo, luego parte del hogar y la familia, luego sigue entonces la escuela para fortalecer los entornos escolares y protectores, las habilidades para la vida, y luego llegamos entonces a esa parte del trabajo, en donde existen programas dentro de las mismas entidades laborales y todo lo que tiene que ver con todo lo que es el sistema de riesgos. Y todo eso se conforma y estamos en un entorno que se llama el comunitario. Ese entorno comunitario también debe tener redes de apoyo, participación comunitaria, empoderamiento, deberes y movilización. ¿Qué quiero mencionarles con estos entornos? Que es muy importante la notificación. Todos ustedes y los que son de las IPS, incluso las personas que pertenecen a cualquier tipo de entorno, son fundamentales, son el alma de la notificación en la vigilancia epidemiológica. Y como vamos a ver ahora en mucha información que yo les traje, vamos a encontrar entonces ahí es en donde ustedes aparecen, ese último, el entorno institucional. Porque con ustedes, y lo tengo más grande porque abarca muchos de esos otros entornos, llegan a sus instituciones y ustedes como entes reguladores hacen la notificación correspondiente. ¿Cuál es el marco normativo? Ya lo han visto con mis otras compañeras que los han acompañado, o con Denise, o con Margarita, o con nuestra líder, la doctora Rita Almanza, el decreto 3518, que es como nuestro padre en la vigilancia epidemiológica, lo mismo el 2323 con todo lo que tiene que ver con el sistema de laboratorios, y les traje uno adicional, que ese sí no lo han visto, que es el acuerdo 05 del 2011, que es la política municipal de salud mental de la ciudad de Medellín, que no solamente es en todo lo que tiene que ver con los trastornos y la conducta suicida, sino que también incluye todo el componente de consumo de sustancias psicoactivas en un programa bandera que tenemos que se llama Medellín Sana y Libre de Adicciones. Y también nos basamos mucho en la ley 1616 de enero del año 2013, en donde se expide la ley de salud mental y crea muchas disposiciones en donde se habla que los pacientes tienen derecho a atención especializada, oportuna y digna. Esto
esto ya es muy específico que tienen que implementar todas las entidades prestadoras de servicios de salud, ya sea dentro del componente de salud mental, que ya es muy fuerte, deben agregarlo dentro de sus componentes. Se ha hecho un trabajo bastante exhaustivo en este componente, que no solamente incluye la conducta suicida, sino también incluye otros eventos como los vimos ahorita, que son las violencias y todo lo que es los consumos. Además de eso, se debe incorporar talento humano, y quizás este es uno de los pasos más lentos que llevamos, porque todavía no tenemos en todas las instituciones personal de psicología de tiempo completo o en todos los turnos de urgencias para poder satisfacer la adherencia a los protocolos y las guías de seguimiento de estos pacientes. Que hay atención preferente en niños, niñas y adolescentes con relación a la promoción y prevención, y otras que crean equipos interdisciplinarios dentro de las entidades territoriales. En violencias viene muy fuerte esta parte, sobre todo por la ley de víctimas, entonces ahí todas las entidades prestadoras de servicios de salud tienen que estar muy pendientes de incorporar en sus equipos de trabajo y en sus equipos de urgencias a cada uno de los profesionales requeridos para tramitar y hacer que el protocolo de la salud mental en las violencias se haga de manera adecuada, porque es claro que muchas veces el médico no va a ver lo mismo que va a ver el psiquiatra o el psicólogo, y solamente de manera conjunta podrán resolver las situaciones de cada una de ellas. ¿Qué es lo que qué dice la ley 1616 en el Código de Procedimientos? Que debe haber una intervención en crisis, una psicoterapia de pareja, psicoterapia familiar, psicoterapia de grupo, intervenciones comunitarias en los niveles 1 y 2 de complejidad. Entonces miren que en los niveles 1 y 2 es donde menos tenemos psicólogos, donde menos tenemos trabajadores sociales, y en donde muy pocas veces se hacen las alternativas que mencionamos anteriormente. Entonces miren que ya está, es un derecho de ley a los cuales los usuarios tienen derecho, lo pueden solicitar, así que tenemos que estar muy pendientes de eso. Las estrategias que dice el Acuerdo 05, que incluye la vigilancia epidemiológica y la gestión del conocimiento, es la vigilancia de los eventos priorizados. Entonces miren que al crearse un acuerdo de ciudad, ya no solamente es porque el instituto nos diga, sino que la ciudad es autónoma también para vigilar y hacer la vigilancia epidemiológica de esos eventos, y fortalecer los sistemas de información en salud mental, no solamente con lo que se reporta en Civigila, sino los alternativos que hemos creado para poder hacer la notificación oportuna de cada uno de estos eventos y crear información oportuna, como la vamos a ver ahorita en este arranque. Vamos a arrancar entonces con la conducta suicida. Les voy a mostrar también el panorama de ciudad. Yo sé que hay personas que no son de Medellín, yo les traje datos específicamente de nuestro territorio y con los cuales podemos disponer, y algunos comparativos, porque es muy importante conocer dónde está la enfermedad y en este caso dónde está el problema de la salud mental y en la violencia para poder tomar acciones, y también ustedes como entidades prestadoras de servicios de salud ubicarse dónde están, si estoy cerca de la comuna donde es más prevalente, o donde la que es más incidente, o donde los casos es una zona caliente, que ahora les voy a explicar eso en el análisis espacial, que lo que significan análisis de zonas calientes, zonas de clúster, entonces para poder identificar y establecer mejor acciones, y sobre todo en lo que tiene que ver con recursos humanos. Entonces vamos a hablar del suicidio. Yo lo voy a pasar de forma más bien rápida, con el fin de que podamos avanzar y luego mirar lo que está dentro del protocolo. El año pasado tuvimos 104 muertes, pero el fin de semana pasado fue lanzada la revista Forensis, ahí aparecen 115, estamos verificando ese ajuste de casos, porque ustedes saben que las bases de datos del DANE se cierran en junio 30, no hemos recibido la retroalimentación, pero este es el dato por ahora oficial de Medellín: 104, 89 hombres y 15 mujeres. Como saben, en el panorama de la conducta suicida es un poco ambivalente, porque en la muerte como tal, quienes más llegan a la ejecución más triste del evento son los hombres, y en el intento son más las mujeres, como vamos a ver ahorita en la información. También tenemos aquí unos comparativos, cómo llevamos nuestra tasa, el histórico de nuestra tasa en Medellín es alentador. Sin embargo, si por ejemplo nos suben los casos a 115, como está en la revista Forensis, nuestra tasa subiría a 5.2 por cada 100.000 habitantes, superando nuestra meta a nivel territorial, que es de 4.7. Entonces miren cómo se ha venido comportando. Antioquia es uno de los departamentos con mayor
suicidios, y ahorita vamos a ver cuáles son las principales causas y qué es lo que más están utilizando las personas. Este es nuestro panorama histórico. Aquí nos podemos comparar con Colombia, Antioquia, y miren que Medellín está por encima del mismo Antioquia y de Colombia en las tasas específicas en cada uno de ellos. Estas tasas están ajustadas, porque recuerden que cuando uno compara tasas, lo ideal es ajustarlas, porque sería inadecuado coger las tasas brutas y hacer ese tipo de comparaciones, sí, sobre todo por el tema de los denominadores. Entonces tenemos aquí las edades, que eso es bastante triste. En suicidio tenemos edades entre los 15 y los 29 años principalmente, donde tenemos los casos más altos. Tenemos, al contrario de otros países europeos, tenemos un mayor número de casos de incremento de muertes en adolescentes y jóvenes. Entonces ahí le estamos apuntando muchísimo como ciudad para tratar de tener mayores habilidades para la vida. Como ven, el mayor número de casos se presenta en hombres, es bastante alto, casi un 80% como lo vimos ahorita, y las mujeres en un porcentaje mucho menor, pero se incrementa sobre todo en adolescentes en la edad de 30 a 39 años, y la más alta de todas, el porcentaje de todas las tasas se encuentra en el grupo de edad de 40 a 49 años. Este es en los históricos por edades. Como pueden ver, entonces los hombres siempre han tenido una incidencia muchísimo más alta en lo que corresponde a la muerte, siempre sobrepasando a las mujeres en bastante cantidad. Entonces aquí tenemos también como son personas jóvenes, casi la mayoría son solteros, en su mayoría tanto hombres como mujeres, y le siguen en proporción las personas casadas. Y sin embargo también tenemos personas sin información. Esto es debido a que los registros de estadísticas vitales aún tienen esas fallas en registrar los datos, a veces incluso, y aquí no le puede echar la culpa a las clínicas, porque saben que los suicidios que fallecen en clínicas deben ser el levantamiento por medicina legal, por tanto el certificado de defunción debe ser registrado por ellos, y aquí es muy importante que cuando un paciente se muera, si llegue a la puerta y muera y se vea que es por sospecha de suicidio, sea notificado en el evento 908. ¿Por qué es tan importante? Sobre todo para Medellín, que vigilamos, y en Antioquia, que tenemos códigos específicos para Civigila, para la notificación de la conducta suicida. En otros municipios y en otros departamentos también los tiene. Conozco referentes de otros municipios que se tienen, pero no con estos códigos. Pero para Antioquia y Medellín, recuerden que 909 es el intento y el 908 es la muerte. Y es muy importante la notificación. ¿Por qué? Porque el certificado de defunción no trae el teléfono, solamente trae la dirección del que la suministra. Y recuerden que cada persona en la ciudad de Medellín tiene una visita epidemiológica de campo, y esa visita epidemiológica de campo se da con personal especializado en el tema de la conducta suicida, así que si no notificamos, esa persona no va a recibir esa ayuda, no vamos a identificar los factores de riesgo que hay en esa vivienda. Por eso es tan importante la notificación. Otros datos, la mayoría de las personas están en el régimen contributivo, solo 10 recibieron asistencia médica de los suicidios. Miren, solamente fueron reportados 10, y cuando se hizo un ejercicio con el Instituto Nacional de Salud habían llegado a las instituciones de Medellín 25, o sea que fueron 15 que no fueron notificados dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, y que luego entonces no murieron por intoxicaciones. Ese es un evento que es muy bien vigilado, pero a veces se nos olvida notificar. Entonces ahí tenemos que estar muy pendientes de esa información. ¿Cuál es el principal? El ahorcamiento. El ahorcamiento tanto en hombres como en mujeres ha sobrepasado el año 2014 la información. Antes eran las intoxicaciones, lo que fue 2012, 2013, teníamos las intoxicaciones por medicamentos y otro tipo de sustancias como primero, pero ahora tenemos el ahorcamiento, la facilidad sobre todo de las estructuras nuevas, de las edificaciones. Ustedes ven que tienen una puertecita como con un huequito en la parte superior. Muchos utilizan este tipo de huequitos para colgarse de las puertas de las residencias. Ahí también hay que pensar mucho en lo que son las infraestructuras, porque es una de las fuentes en que hemos encontrado la puerta con ese huequito para colgarse.
Entonces, y miren que es población muy joven, se pierden ahí muchos años de vida, entonces hay que seguir trabajándole al tema. También tenemos lanzamientos al vacío, o sea, hay que quitar como esa sugestión de que en el metro cada vez que para, entonces es porque alguien se lanzó. No, aquí les aclaro, no siempre es por eso, también hay fallas técnicas. Miren que los mismos datos los dicen, los lanzamientos al vacío principalmente son en lugares elevados. De los datos del año anterior solo tuvimos 2 muertes a vías como tal, que incluye no solamente las del metro, sino vías terrestres también. Entonces miren que tampoco son los datos como a veces los sacan en los periódicos. Esas informaciones siempre hay que certificarlas y no alarmarnos mucho por ellas. Tenemos también entonces los días, este es un comportamiento que ha venido mucho en los días, los fines de semana y arrancando lunes, y tuvimos un descenso en el día miércoles que el año anterior marcó bastante, muy parecido al día sábado, pero este año disminuyó ese día. Estas son las comunas en donde tenemos un mayor índice de suicidios: Manrique, Buenos Aires, El Poblado, Laureles y La América, son donde están las tasas más altas que sobrepasan nuestra meta de ciudad. Entonces ahí debemos trabajar muchísimo para que se vayan identificando quienes estén en estas comunas. También tenemos entonces el panorama del 2015, hasta febrero llevábamos 32 muertes, 21 murieron en Medellín y 11 fuera de Medellín. Fue muy curioso, ha sido muy curioso este año porque no son tantas muertes dentro de la misma ciudad que están, sino que están utilizando paseos, viajes para hacer lanzamientos al vacío, incluso ahorcamientos fuera de la ciudad, ¿cierto? Entonces miren que aquí también está la información del metro, de las 32, llevamos solamente una hasta esa fecha, ¿cierto? Entonces ahí tienen la información. Aquí ya entramos en el intento suicida. Entonces tuvimos 1588 casos, una reducción bastante importante, contraria al año anterior donde teníamos 2600 casos. Miren que rebajamos muchísimos casos, pero de esos casos solamente pudimos visitar 1444. ¿Por qué? Porque la notificación que nos llega con información de número de teléfono malo y con dirección errada. ¿Qué significa eso? Si tú, por ejemplo, te afiliaste a Salud hace 10 años y nunca has actualizado la información en bases de datos, a veces lo que cargan los sistemas de información, si se pegan a la base de datos del FOSIGA, será esa información que hay de tu primera vez que te registraste. Por lo tanto, llegará una dirección errada porque no está actualizada. Por eso, como recomendación, siempre traten de que haya por lo menos un número fijo o 2 números de celulares para poder tratar de ubicar a todas las personas. Y el año pasado arrancamos con nuestra notificación por entornos, fueron 290 datos reportados por cada uno de nuestros entornos, en especial de salud en el hogar, servicios amigables, de las universidades, de las escuelas y los colegios, y el programa Buen Vivir en Familia. Esta es la edad y sexo. Entonces miren que contraria a las muertes son las mujeres las que no lo intentan, y también están en un grupo de edad bastante menor, están entre los mismos 10 años, sobre todo las mujeres, y luego se incrementan siendo más, pero cuando miramos los hombres a partir de los 24 van incrementando, pero el porcentaje general está más grande en mujeres que en hombres. Tenemos unos meses que no han cambiado en el histórico, tenemos meses como marzo, abril, sobre todo mayo, que es un mes bastante complejo, y agosto siempre tenemos un incremento, estamos a la mitad, así que estamos pendientes de que ese incremento no vaya a ser muy grande para este año. Y tenemos las comunas. Esto es un análisis solamente de tasas. Estas son las tasas por 100.000 habitantes. Las comunas donde ustedes ven más rojitas es donde tenemos un mayor porcentaje de tasa de notificación. Tenemos entre 70 y 92 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces son Popular, La Candelaria, Villahermosa y Buenos Aires. Y aquí tenemos un análisis de puntos calientes, que es lo que en Sistema de Información Geográfica y Análisis Epidemiológico Espacial es de encontrar los barrios donde debemos hacer intervenciones. Entonces miren que si bien las tasas nos dan en otros lugares, las zonas calientes están en otro tipo de barrios y en otro tipo de comunas.
Sobre todo miren cómo se incrementa en su lado izquierdo, donde dice 12 de octubre y La Candelaria, y siguen permaneciendo Popular, Santa Cruz, parte de Manrique, una gran parte de Villahermosa, una parte de Guayabal y de la Comuna 13, como vemos en los punticos más rojos, donde tenemos entre 29 y 65 casos por kilómetro cuadrado. Tenemos entonces también el día y la hora. En los intentos, los lunes, los viernes son los más altos en la notificación, y tenemos que les gustan mucho las horas después de la tarde, entre las 12 del día y las 23 y 59 horas. El método contrario a la muerte son las intoxicaciones. Miren que casi todas son intoxicaciones por medicamentos. ¿Por qué? Porque ocurre mucho donde tenemos la mayoría de los medicamentos, y los que viven con abuelitas y personas mayores o personas que ya tienen cotidianidad en medicamentos, ¿dónde las mantienen? En el nochero. Y todo el mundo sabe dónde están los medicamentos que están en el nochero. Entonces, si tenemos población joven, que ya vimos que es población joven la que más lo intenta, y ellos saben dónde están las pastillitas de la hipertensión de la abuelita, pues obvio que se las van a tomar todas, porque la gente revuelve cualquier tipo de medicamento. Y otra falla muy grande en la conducta suicida es que cuando van a la consulta médica les dicen: doctor, yo estoy muy triste, me siento muy deprimida, y el doctor, muy juiciosamente, porque sabe que no tiene psicólogo, te voy a mandar unas fluoxetinitas. Y entonces, ¿cuántas les mandan? Les mandan entre 20 y 40, y se las dan todas, y adivinen qué hacen con las fluoxetinas a la semana. Pues se las toman todas y llegan por intoxicación, por intento de suicida. Por eso es tan importante lo de la ley 1616, en donde se deben incorporar personal de servicios de salud en psicología y en psiquiatría para poder atender estos casos. Y un médico lo que debe hacer es remitirlo inmediatamente a psicología para que identifique qué tipo de problema tiene la persona, y darle los medicamentos si es necesario que tiene, o si necesita más atención psicológica o una psicoterapia, trabajarle mucho ese tema. Vamos a ver entonces ya esa parte del protocolo, que es, yo sé, la que a muchos nos interesan. Como les contaba, en estos momentos hicimos un piloto con el Instituto Nacional de Salud. Ya no será un evento vigilado por unos cuantos departamentos. A partir del año 2015 el evento entra en notificación obligatoria en todo el país. Se va a vigilar, pero se va a vigilar solamente el intento. Sin embargo, en Antioquia seguiremos vigilando y seguiremos con nuestro protocolo de la intensificación de notificación de casos por intento y por muerte. Entonces aquí les voy a traer como un resumen. Recuerden, yo siempre traigo esta diapositiva, siempre recordarles que la ciudad de Medellín tiene una línea amiga. Esa línea es la 444-4448, que es supremamente importante. Ahí puede cualquier persona llamar y hablar de salud mental, salud sexual, salud familiar, prevención del consumo, entre otros temas. Es gratuita para todas las personas, y es muy bueno que en sus instituciones o en sus lugares donde estén tengan esta información, que muchas veces las personas sienten temor a hablar de estos temas, hablar de depresión, de ansiedad. No todo el mundo lo sabe escuchar, así que es importante siempre tener una mente abierta para este tema. Recuerden que una persona, cuando tiene conducta suicida, los primeros 3 meses posteriores al intento son críticos por las recaídas, la gravedad, y a veces se vuelve peor. Por lo tanto, debe tener una atención integral dentro del protocolo para poder que esa persona no lo vuelva a intentar. Nosotros hemos tenido casos en donde lo intentan, sí, le hacen el lavado muy juiciosamente y los mandan para la casa. Cuando vamos y realizamos la visita epidemiológica de campo, ¿qué psicólogo te atendió? No, ninguno, es que no había. ¿Y qué más te hicieron? No, nada, me lavaron el estómago y nadie te escuchó. No, nadie me escuchó. ¿Y tú lo volverías a hacer? Sí, yo me quiero matar. Porque hay una diferencia muy grande en decir yo me quiero morir a yo me quiero matar. Está documentado que cuando una persona dice yo me quiero matar, es cuando ya hay un plan estratégico, ya sabe cómo hacerlo, porque la frase yo me quiero morir, incluso muchos de ustedes que me están escuchando, cuando han estado muy aburridos o todo salió mal el día, dice, ay no, qué cosa tan horrible, yo me quiero morir el día de hoy. Mucha gente utiliza esa expresión, incluso a veces sin quererlo hacer, pero ojo cuando un paciente diga, sí, es que yo me quiero matar. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de pacientes. Entonces miren acá,
Tenemos entonces, recuerden, nosotros vigilamos el intento desde las IPS y la muerte, pero estamos trabajando también en la notificación de una ideación suicida. ¿Qué les recomiendo yo el día de hoy? Recuerden que a veces llegan personas porque lo están pensando, incluso dentro de los intentos están entrando unas nuevas categorías que no están comprobadas, quede bien claro, que corresponden a un intento suicida, pero cuando vamos y hacemos la visita epidemiológica de campo encontramos de sí. Esa modalidad que se llama cutting, esa que se cortan las personas en las manitos y se hacen rayitas o en la piernita o en el cuello o en cualquier parte del cuerpo donde no se pueda ver. Esas también pueden ser acciones que a veces pueden ser por el comportamiento, pero hay que hacer la visita epidemiológica de campo para saber qué hay más allá. Si en mi institución de salud yo no tengo psicólogo, notifiquemos este tipo de casos porque hemos encontrado muchísimos, incluso hace 15 días, una niña de nosotros que siempre presentó cutting y no había sido notificada por su evento de corte. Su último ya fatal fue que se ahorcó después de que no había sido escuchada en muchas cosas. Así que entonces recuerden que el cutting es mejor notificarlo como sospechoso para poder hacerle esa visita epidemiológica de campo. Les recuerdo, el cutting es como esa modalidad en donde las personas se cortan, que no está certificado desde el nivel de la medicina basada en la evidencia, que es un intento, que hay que estudiarlo para poder definir si sí lo es o no lo es, y para eso es muy importante la visita epidemiológica de campo, un abordaje dentro de la misma institución de salud en lo que tiene que ver con la consulta psicológica. Tenemos entonces 10 cosas muy importantes en un paciente de estos, y esto no solamente para la notificación, sino también para la vida: escuchar, evaluar el riesgo, tomar las cosas con seriedad, no teman preguntar. La gente siempre tiene como esos temores de que si yo le hablo a la persona del suicidio lo va a hacer. Al contrario, está documentado que cuando yo le hablo sobre ese tema es capaz de descargar su situación y su dolor. Ahí entró Julieta y vi, Julieta es una gran compañera del Casanare. Un saludo para Julieta, que aquí veo que ingresó, una gran amiga de nuestro departamento del Casanare. Evalúen siempre los recursos disponibles que tienen dentro de la institución, actuar con eficacia, hacer la intervención en crisis y un plan de emergencias. Y dentro de esa parte, hasta que llegue la intervención en crisis, recuerden los primeros auxilios psicológicos, que lo podemos hacer cualquiera. Son 10 pasos para esos auxilios psicológicos. Yo sé que en la documentación no van a ver. Y en Medellín entonces clasificamos el riesgo. Esto puede estar sujeto a cambios porque estamos trabajando para tener un mejor sistema de vigilancia en la conducta suicida, pero este año determinamos, desde el año pasado venimos trabajando solamente con 2 riesgos: el riesgo bajo y el riesgo alto, y uno indeterminado, porque entonces uno no puede decir riesgo medio, entonces se va a intentar sí o no, o usted qué decide, no. Entonces tenemos un paciente que es ambiguo, ambivalente, y se deja en observación 12 horas para reevaluarlo y establecer si en realidad el riesgo bajo o el riesgo es alto. Riesgo bajo es aquel que no presenta deseos de muerte o ideas suicidas, no tiene planes de muerte, que es eso cuando yo les digo me voy a matar. Y este riesgo alto ya hay ideas de muerte y suicidas. Además hay un plan estructurado y los medios al alcance para concretarlo. Recuerden que estos pacientes no les puede dar de alta el otro día cuando ya se les hace el lavado gástrico, quedarlos en observación, hay que remitirlos a una entidad de salud mental para poder trabajar el tema. En el riesgo bajo entonces hay que manejar las lesiones si hubo el intento, evaluar y diagnosticar el trastorno psiquiátrico, definir el manejo ambulatorio que se hará, hablar con los familiares si es interconsulta prioritaria por psiquiatría y explicar al paciente y a la familia. Recuerden que un paciente de conducta suicida, ninguno de nuestros pacientes en salud mental tiene la culpa. Hay que escuchar qué es lo que hay detrás de ese intento, porque a veces prejuzgamos y es normal que en el ejercicio de la salud nos enseñen a salvar vidas continuamente, pero lo que no sabemos es qué hay detrás de eso. Muchas veces también hay una violencia intrafamiliar, un asalto sexual, un acoso, un abuso sexual, hay bastantes cosas. Entonces siempre tenemos que ponernos en quién no tuvo la culpa y que hay que escucharlo y que
que hay que mirar qué debemos hacer por ese paciente. Y en el riesgo alto, manejar las lesiones y las hubo, remisión urgente dentro de la misma atención con psiquiatría, bajo sedación con tensión mecánica y acompañamiento si es necesario, y hay que hospitalizar, y vigilancia estrecha por 24 horas a iniciar tratamiento. Y explicar y solicitar la contrarrevisión a un lugar de salud mental es muy importante. No lo den de alta de sus pacientes. Recuerden que la notificación es importante, pero también es importante, como en todos los eventos de interés en salud pública, todas las acciones que hagamos para poder controlar el evento. En ese riesgo indeterminado, ya saben, dejar en observación 12 horas para poder evaluar y determinar en qué riesgo nos queda, manejar los síntomas y reevaluar y luego clasificar. Las acciones que tienen ustedes: la atención de la urgencia médica, el diligenciamiento del RIPS y la historia clínica. Recuerden que en salud mental las historias clínicas son muy distintas a otros eventos, y como les digo yo siempre, yo creo que muchos los que me han escuchado esta palabra, que yo a veces tengo mis coloquiedades para hablar, anoten hasta las propagandas, todo lo que ocurra con el paciente, porque recuerden que a veces estos pacientes pueden llegar a la muerte o pueden tener una violencia como tal y por eso llegan a este evento. Por lo tanto, anoten todo en la historia clínica. Recuerden la intervención en crisis por psiquiatría o psicología y la notificación individual o inmediata en caso de brote. Recuerden que si llegan dos estudiantes de una institución educativa, ¿cómo se llama la institución educativa? Pongámosle la institución educativa X, y entonces llegan, no, es que dos niños están en el colegio y se intentaron suicidar. Pues les cuento que ninguno me ha notificado el brote. Me lo notifica más fácil la institución educativa, que me llama y me dice: Silvana, por favor, tenemos dos estudiantes que se acaban de intoxicar en el baño, y voy, después miro si me notifican el brote y me quedo esperando como el brote. Recuerden que un brote, como han escuchado de mis otros compañeros, es a partir de 2 o más casos. Por lo tanto, son de notificación inmediata al correo de nuestros compañeros que tanto queremos de sistemas de información, a civigila.salud@medellin.gov.co, y se notifican los brotes, que ellos nos informarán de manera inmediata. Y si quieren, con copia de nuestros correos personales, que ustedes los conocen, y si no, recuerdan, el mío es silvana.zapata@medellin.gov.co, para que hagan la notificación, sobre todo en los brotes. Recuerden también que los suicidios intentos son de notificación obligatoria en Antioquia. El código es 908 y 909, y se cuenta con una ficha para intento y otra para muerte. Y aquí voy a aclarar algo que siempre tienen muchísimo temor en la notificación por intoxicaciones. Silvana, si entonces intoxicó, tengo que llenar 2 fichas. Recuerden que llegamos a un acuerdo con la Secretaría Seccional, y cuando el paciente se intoxique lo ingresamos es por intoxicación. ¿Por qué? Porque la ficha de intoxicación es mucho más completa, hay mucho más datos donde podemos obtener, eso sí, marcar la intencionalidad suicida, porque esos también nosotros los verificamos y los filtramos para hacer la visita epidemiológica de campo. Entonces no llenan el 909, que es la ficha de intento, sino que llenan la de intoxicación con la intencionalidad suicida. Eso para la aclaración dentro de los efectos de la notificación. Recuerden que la buena notificación siempre facilitará el seguimiento, la continuidad y la vigilancia. ¿Qué hacemos cuando ustedes esos datos? ¿Qué es lo que hacen con esos datos? Entonces, con esos datos que ustedes nos dan, hacemos visitas epidemiológicas de campo para el intento y la muerte. Hacemos una primera visita a toda la población detectada y una segunda visita según criterio profesional que es priorizada. También hacemos a la asistencia técnica a todas las unidades primarias generadoras del dato y a los entornos que la necesiten. Entonces vamos a la escuela, al entorno laboral, a la comunidad, al lugar, si el paciente lo requiere. Y diseñamos para Medellín un cuadernillo para la comunidad donde tienen como esas pautas de qué hacer con un paciente, porque a veces hasta la mamá se cree médico y entonces solo le tomó
10 pastillas de acetaminofén y entonces la mamá le mete el dedo para que vomite. Entonces lo atienden en la casa, nunca llega a la entidad de salud, pero el problema persiste. La mamá le hará vomitar las pastillas, pero el problema de salud mental persistirá. Por eso es tan importante que siempre se haga la remisión a urgencias, que es una urgencia médica y que debe ser atendida para que haya un proceso de notificación y luego de visita epidemiológica de campo. Nosotros identificamos en esa visita los factores de riesgo, los factores protectores y brindamos la asesoría y derivamos a otros servicios y le abrimos el portafolio de servicios que tiene la administración municipal en esos programas. Evaluamos periódicamente los indicadores, como vieron en todos esos datos que les mostré al principio, y se definen las acciones de promoción y prevención. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, ya saben, se hace la visita, se aplica el protocolo, se hace la atención primaria en todo lo que es el evento de salud mental y hacemos un seguimiento de esos pacientes para evitar la revictimización. Esta es nuestra ruta de ciudad, sobre todo para el personal de salud. Entonces miren que ingresa el paciente a urgencias, hay una notificación, ya sea por el sistema de salud, como ven que llega entonces a esas remisiones, o porque no haya una atención. Entonces se hace la visita de la conducta suicida, y si es fallecimiento, recuerden que entra medicina legal, pero hay que notificarla, porque medicina legal a nosotros no nos da información de direcciones ni teléfono para poder hacer la visita epidemiológica de campo. Y recuerden que si una familia tiene una persona que fallece, tienen una probabilidad muy alta de casi 5 veces de que otra parte de la familia lo intente, y en Medellín lo hemos comprobado con varios casos, sobre todo cuando hay hermanos pequeños, cuando hay una afiliación muy grande con la familia. Entonces ahí tenemos que estar pendiente de notificar el caso, y si nos damos cuenta también el correo de la Secretaría de Salud, al menos si tenemos la dirección y el teléfono de la persona que fallece. Esto es como la continuación de lo que se hace en todo lo que es el servicio de urgencias. Se hace la atención, la evaluación, se clasifica el riesgo, como ya les expliqué, y recuerden que la vigilancia del tratamiento es por 24 horas, que me imagino que ese tipo de preguntas se la encontraron en los riesgos, sobre todo en el pretest. Ahí se pueden responder si lo contestaron bien o mal. Nuestra labor es salvar vidas. Ahora vamos a entrar al evento de la vigilancia de las violencias, que es un evento bastante complejo porque son 10 tipos de violencias que miramos aquí. Entonces aquí tenemos la información, vamos a verla rápidamente. ¿Qué tenemos más? Violencias sexuales estos son los casos notificados, fueron entonces, como ven, 1800 casos notificados, 2800 casos notificados, casi todos son de violencia sexual. Ocurren principalmente, aquí no me modificó el datico, pero está al revés, ahí en los muñequitos es al revés, son 2274 en mujeres y el resto son hombres. Y aquí tenemos algo, y miren las lineecitas que hay ahí, y es una ambivalencia dentro de lo que son en las articulaciones dentro incluso de las mismas secretarías. Recuerden que la entidad prestadora de servicios de salud es IPS, la institución prestadora de servicios de salud, debe notificar con los códigos del protocolo de vigilancia epidemiológica. Y normalmente lo que nos enseñan son los términos legales, entonces acceso carnal, aborto sexual abusivo, y entonces siempre me llaman y me dicen, Silvana, ¿cómo lo ingreso? ¿Cómo lo notifico? Pues vamos a aprender hoy cómo es que se notifican con los nombres que se notifican en salud. Miren cómo está el mapa en Medellín, lo voy a pasar de forma rápida. En violencia intrafamiliar siguen siendo los más afectados, los menores de edad, sobre todo hombres, y luego se incrementa a partir de los 15 en mujeres, en lo que es la violencia intrafamiliar. En violencia sexual uno se queda muy triste, aunque se vea una barrita muy pequeña en menores de 1 año. Miren que también tenemos menores de 1 año con violencia sexual. Y siempre la notificación repunta si bien son malas mujeres en términos generales, pero cuando se hace ese análisis por grupos, los hombres se notifican muchísimo en los grupos de edad de 1 a 4 años, y luego las mujeres empiezan a aparecer en el resto de la notificación, porque los hombres también sufren de todo lo que son el tipo de violencias. Estos son los meses
Mayo siempre ha sido un mes bastante complejo, enero en Medellín, octubre y agosto se empieza a incrementar todo esto parte de la feria de flores. Las horas que más les gustan son las nocturnas, pero ahí no hay diferencias significativas por sexo, por lo tanto cualquier hora del día es el prevalente para una violencia de cualquiera de género. Los días que más tenemos notificación son los fines de semana y los días lunes como los otros eventos, y las principales causas tenemos conflictos de amigos, conflictos de familiares y consumo de alcohol. El agresor no es un agresor que sea desconocido, como vamos enseguida, principalmente es un hombre joven, aproximadamente entre 20 a 39 años, y adivinen quién es el compañero permanente en la violencia intrafamiliar, el esposo, la madre, el excompañero permanente, el padre y el novio, en casi un 47% de las notificaciones en la ciudad de Medellín. Y en la violencia sexual, si bien tenemos un porcentaje alto de sin información, agresores desconocidos, encontramos que otros que no son familiares seguidos del novio, familiares consanguíneos, el papá, el tío, el primo, y donde en la casa, como ven, tanto la violencia intrafamiliar como la violencia sexual sucede en el hogar, principalmente para ambos eventos. Esto es muy importante y aquí es muy importante el proceso de vigilancia de las violencias. Ojo que la ficha siempre les muestra qué hacer, marcar esto que están viendo ahí en pantalla, que son lo que deben de hacer y qué no hacer de acuerdo al tipo de triaje. Y recuerden que lo que son las acciones en salud mental, el informe de autoridad, la recomendación de la protección, la orientación, el IBE, son obligatorias en eventos de triaje 1 y triaje 2, como vamos a ver ahorita. Por lo tanto, miren cómo vamos de regular en estos indicadores, y hay que anotar en la historia clínica. Y la recomendación de protección, el informe de autoridad, es esa llamada que hacemos cuando activamos el código fucsia, como lo llamamos en Medellín. Por lo tanto, ahí tienen que ser muy juiciosos en llenar esa parte de la ficha allá abajo, que yo sé que no les gusta, que ese sí o no, pero es lo único que nos entrega información. Porque cuando me dicen en el ministerio, Silvana, ¿cómo así que el 31%? Y yo voy y reviso la historia clínica, sí aparece. Entonces debe ser consistente la información. Recuerden lo que les enseñaba Claudia Melena hace 8 días en eso de la calidad del dato. Debe ser consistente una fuente con otra. Este es un mapa de las violencias sexuales de unos análisis que hicimos con Secretaría de la Seguridad en nuestro trabajo articulado, pero les quiero mostrar, miren las zonas calientes de la violencia sexual, cómo han cambiado y cómo se van comportando. Pero miren este dato, cada 111 metros hay una violencia sexual en la ciudad de Medellín. Este es nuestro dato de análisis espacial, cada 111 casos. Y miren, la violencia intrafamiliar no se modifica mucho, se traslada a las comunas de Castilla y 12 de octubre. Y eso cosita azulita que ven que dice CO significan las comisarías. Y con esto pudimos identificar la falencia de comisarías que tenemos en la ciudad de Medellín, principalmente en nuestra zona nororiental, en donde tenemos solo 4 comisarías y el 45% en la población y el 40% en la población en las zonas más calientes. Este mapa les los voy a mostrar, que les quiero recordar que los procesos de articulación en vigilancia epidemiológica son muy importantes, porque si bien nuestra fuente de datos es Civigila, sabemos que en los eventos de violencia existe otra fuente de datos que es nacional, que se llama el sistema TITA, que es el sistema de las comisarías de familia y todo lo que tiene que ver con CAVIF, y ahí quedan registradas las denuncias de personas que van, como ven las manchitas verdes es todo lo que tiene que ver con el sistema TITA y el amarillito es con Civigila. Si Salud toma decisiones solamente con Civigila, miren todas las comunas que aislaríamos en puntos calientes para hacer intervenciones. Cuando hacemos el cruce de información, miren que no se extrapola todo lo que se identifica en Civigila en TITA, lo que quiere decir que no todo el mundo va al sistema de salud. Y si bien muchas veces en Salud tomamos decisiones con TITA, en Medellín descubrimos que debemos de trabajar de forma articulada con nuestra Secretaría de Seguridad para hacer mejores intervenciones en terreno, porque no solamente, y les reitero, la notificación es muy importante, las acciones de promoción y prevención también lo son. Y cada 51 metros tenemos una violencia intrafamiliar en la ciudad de Medellín, es decir, ni media cuadra.
Entonces cada vez que caminen por la calle y media cuadrita van a mirar a su alrededor, van a identificar una persona joven, principalmente mujer, ha sido víctima de una violencia intrafamiliar. Vamos a entrar en ese protocolo. Recuerden que es muy importante en las violencias creer. Créanle por favor a las personas. La gente no le cree y yo quisiera ahondar más en el tema, pero el tiempo es tan reducido que después en otro momento les explicaré qué significa todo eso del creer, sobre todo con todo lo que se aprende en la experiencia forense. Cambios en la estructura del protocolo. Recuerden, salieron el evento 8 y 9, entraron 2 nuevos, violencia sexual en conflicto armado y actos sexuales violentos. Y esto es muy importante, es lo que les voy a mostrar aquí en el proceso de vigilancia. Saber cómo codificar el caso. Porque las violencias tienen un problema, en las sexuales más. Todo el mundo le dice abuso a todo, en salud, ¿cierto? Pero vamos a aprender que no a todo se le dice abuso, porque el abuso no incluye penetración. La violencia física, entonces, es esas que son las bofetadas, los intentos de asfixiar, las cortadas, y ojo, aquí todo el mundo me pregunta, Silvana, entonces van a entrar todas. Recuerden que es violencia de género, por lo tanto son aquellas que van asociadas al género, y no solamente por el hecho de ser mujer, también es el género por ser población LGTBI, o por ser una persona en condición de discapacidad, o por ser una persona. Entonces les voy a poner un ejemplo de lo que no se debe notificar. Silvana va caminando por la calle y llega una persona de la violenta y le va a robar el bolso. Pero entonces Silvana se defiende y le pega con el bolso al señor y le hace unos moretones en la cara. Y incluso le rompe un ojo. Ella antes lo lleva a urgencias y entonces este evento se notificaría, ¿sí o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay una condición de vulnerabilidad? ¿Qué me debo preguntar? ¿Hay una condición de vulnerabilidad? No. Entonces, cuando no hay una condición de vulnerabilidad, ese evento no se notificaría. Sin embargo, si el evento ocurre al revés, es decir, que el ladrón le pegó a Silvana y le hizo un moretón en el ojo y ella tiene que recurrir a urgencias, ese evento sí se notifica. ¿Por qué? Porque está mi condición ya el de entrada de ser mujer, me crea una condición de vulnerabilidad, por lo tanto, ese sí se notificaría. Tenemos la violencia psicológica en donde entra todo el problema de la intimidación, la manipulación, amenaza. Este casi no lo notifican. Se identifica mucho en consulta externa y no lo notifican. Entonces, como les digo, le mandan la fluoxetina para que no se sienta deprimida. Ojo, este evento hay que notificarlo también. Que recuerden que hay acciones en terreno. Hay personas que psicológicamente son violentadas y luego se intentan suicidar. Entonces, miren que un evento va ligado con el otro. La negligencia, el abandono, niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad. Este es distinto, se modificó con el protocolo anterior porque entraron otro tipo de personas. Entramos al abuso. El abuso es superioridad manifiesta, relaciones de autoridad, no incluye penetración, pero ¿cuál se incluye aquí de los eventos? Se incluye la víctima menor de 14 años con relaciones consentidas. Por ejemplo, la niña que llegó a control prenatal embarazada con el novio y están supremamente conscientes y ese bebé es consentido, pero ya tiene 13 años, 365 días inferiores a esa edad. Ese evento se notifica como un abuso sexual. Recuerden que todo acceso carnal con menor de 14 años es un delito y es notificable. ¿Cuál otro entra en abuso? La persona que llega por escopolamina. Y ojo, si una persona llega intoxicada por escopolamina o cacao sabanero, notifico 2 eventos. Notifico la intoxicación y notifico la violencia por abuso sexual. Entonces ahí sí tengo que hacer doble notificación, ¿sí? Porque miren el ejemplo, cuando una mujer se emborracha por sí misma o se encuentra drogada o ha sufrido un desmayo en su condición de inferioridad psicológica frente a una posición. Aquí puse un ejemplo de una mujer, pero a un hombre también le puede pasar, ¿sí? Entonces es distinta, se modificó la definición, quedó mucho más amplia. Tenemos el acoso sexual, recuerden que ese normalmente es por manifestación verbal de la persona, porque asedia, acose, hostiga físicamente o verbalmente a una persona con fines sexuales no consentidos. Y la violación, el asalto sexual, que es dado por un conocido o un desconocido y que se da la penetración. Recuerden que la definición legal de acceso carnal, cualquier penetración por vía vaginal o anal de cualquier miembro, por el miembro viril
o cualquier parte del cuerpo humano por un objeto. Entonces ahí es muy importante que tengamos en cuenta la definición del asalto sexual. La explotación de niños, niñas, adolescentes, y ojo con la notificación acá en explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Normalmente estos niños no los entran por consulta externa por problemas de consumo de sustancias, porque es que la misma condición de explotación sexual el niño consume, la mayoría de los niños en explotación sexual consumen. Por lo tanto los llevan es por una intoxicación y no activan el código fucsia, no activan el protocolo de violencias sexuales. Hay que activarlo y hay que notificarlo, porque si entra por allá, entonces miren lo que pasa. Verificación de derechos, normalmente no tienen derechos, entonces se lo chutan aquí, se lo chutan allá, no lo puedo atender. Pero recuerden que un niño en explotación sexual es acosado, abusado y asaltado sexualmente. Tiene 3 de los eventos anteriores, entonces se quedaría sin todo lo que son las acciones de protocolo de los 15 pasos, como vamos a ver ahorita. Por lo tanto, recuerden siempre hacer una muy buena notificación de las situaciones de explotación. La trata de personas, recuerden que esta se modifica porque queda dentro del país o de la misma ciudad. Los movimientos, si entran que los matrimonios serviles, aquellos que se dan en personas menores de edad con personas mayores, el turismo sexual, la explotación de la prostitución ajena u otras explotaciones sexuales. Y la violencia sexual en conflicto armado, que es aquella relacionada por todo el conflicto, pero recuerden que la definición de conflicto armado a veces no incluye las BACRIM, y recuerden entonces que todo este tema de las BACRIM, eso no, el tema de los combos, y entonces que es que la violó el duro del combo y que tal cosa, esos entran por ahí, al menos por Antioquia hicimos esa aclaración de que esos entran por violencia sexual en conflicto armado. Y el acto sexual violento, recuerden que es, por ejemplo, esa frustración de una violación, que no hay penetración, porque en el acto sexual violento no hay penetración, son tocamientos y manoseos de carácter sexual que indica penetración, pero bajo la fuerza. Es decir, que me intentó violar pero no pudo, ese también es un evento notificable. ¿Cierto? Estos son los factores de riesgo más grandes, los voy a pasar así de largo para ustedes les quedarán para todo lo que es el tema y quienes quieran ahondar un poquito más. Y estos son los códigos que se deben ingresar en la CIE 10 de la notificación, que son supremamente importantes. Esta es la ficha. Miren en los cambios de la ficha de notificación, cómo quedaron todos los datos de la información del hecho. Y esto es muy importante, que esta es la que les digo que les da tanta pereza a veces llenar. Recuerden marcar el sí o el no para los eventos de la atención en salud. Este es el programa de la ruta. Esta es la ruta que tenemos en la ciudad. Recuerden que todos los casos de violencias sexuales son sospechosos y las violencias en general son sospechosos. Ninguno entra como confirmado. Hay notificaciones inmediatas, pero ninguno entra como confirmado como tal. Todos son sospechosos. ¿Sí? Es muy importante siempre en la activación de la ruta, todo lo que es la atención de urgencias, llamar a CAIBAS, llamar al 123 para que venga Policía de Infancia y Adolescencia si es un menor de edad, para que se active la unidad de niñez también por Medellín, que tenemos esa posibilidad, y si es una mujer con la Secretaría de las Mujeres. Recuerden que son 15 pasos, yo los voy a pasar así rápidamente. La información a la comunidad es el paso número 1. Que es muy importante, decir que tienen las personas derecho, que tienen tratamiento para esa prueba de VIH, trauma físico, la recopilación de evidencias y la garantía. Las instituciones deben de tener todas, no solamente urgencias. Por 2003 de habilitación deben de tener un comité de violencias sexuales conformado por un médico, trabajo social, enfermera o quien delegue en la institución. También deben de tener una capacitación y la certificación. Recuerden, ojo, la certificación solamente en estos momentos la da el ministerio. Nosotros como entidad territorial damos asesoría, asistencia técnica y los apoyamos, pero la certificación oficial por ahora es del ministerio. Todavía ellos nos darán poder para certificar a los entes territoriales, pero eso todavía está en planteamientos, así que no se vayan a dejar tumbar por ahí de que una empresa lo certifique como tal. Eso debe estar aprobado por el ministerio. Deben desarrollar los flojogramas de atención y garantizar todo. En el paso 3 recuerden que hay 2 triajes, triaje 1 y triaje 2. No se les olvide la anamnesis, y ese triaje 1 es antes de las 72 horas y el triaje 2 es después de las 72.
los exámenes que se deben realizar las personas, qué se hace en las primeras 72 horas, serología, directa y gran vaginal, para triconoma, antígeno, prueba de tamizaje, prueba de embarazo y búsqueda de espermatozoides. Y después de las 72, prueba de embarazo, asesoría en VIH, prueba rápida anticuerpos, prueba confirmatoria y pruebas para enfermedades de transmisión sexual. Y recuerden que las profilaxis deben de verificar ustedes en el proceso de vigilancia que se haya dado la profilaxis de acuerdo a su kilogramo de peso. Hay que para menores de 30 kilogramos y para mayores de 30 kilogramos, en lo que es para ITS, hepatitis y VIH. Y recuerden que siempre deben de tener por lo menos un kit, yo les sugiero 2, un kit de violencias para menores de 30 kilogramos y otro para mayores de 30 kilogramos de peso. Y no solamente es el kit médico, sino también esa cajita de evidencias de cadena de custodia. Y recuerden seguimiento siempre después de la anticoncepción de emergencia. Aquí les recuerdo el paso 8, dar la orientación de IVE. Recuerden que para la interrupción voluntaria del embarazo hay 3 causales. La primera consiste entonces porque hay incompatibilidades con la vida. La segunda se corre en riesgo la vida de la madre. Y la tercera es por violencia sexual. Y recuerden que prima la decisión de la menor de 14 años por encima de la de los padres. Recuerden la intervención terapéutica en salud mental. Son solamente en riesgo de autoagresión y planear los seguimientos. Y aquí siempre se me pelan mis IPS, al menos en Medellín, porque se les olvidan que son 5 seguimientos a la segunda semana, 4 semanas, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Siempre que yo tenga una persona con violencias sexuales, deben de quedar los seguimientos establecidos con sus órdenes para que el paciente termine, se cierre el caso, porque si no, no lo podemos cerrar. Recuerden que el proceso de vigilancia de las violencias es 1 año, entonces el paciente se cierra cuando haya tenido su 5º seguimiento, que es a los 12 meses. Y recuerden que aquellos que les damos profilaxis para ITS deben de tener controles de hemoglobina, hemograma, perfil lipídico, glicemia y función hepática. ¿Por qué? Porque estos pacientes recuerden las secuelas que producen las profilaxis, por eso es tan importante que las tengan. Derivar a otros profesionales, recuerden que no siempre nos las sabemos todas y es muy importante recomendar con otros profesionales y otras especialidades a estas pacientes y derivar a otros programas y la vigilancia es muy importante, adopción y diligenciamiento de la historia clínica, y aquí sí tienen que anotar más que las propagandas, que no quiso, que no firmó el consentimiento, que tal cosa, que tal otra, porque recuerden que en las violencias, y en especial en las sexuales, eso que ustedes copian en la historia es la evidencia para la judicialización. Entonces, si no copio todo lo que debo de tener en el proceso, cuando el juez pida la historia clínica no tendrá mucho con qué decidir. Entonces, miren, por eso es tan importante que el servicio de psicología y psiquiatría esté presente dentro de ellos. Garantizar la atención integral y efectuar el cierre. ¿Cuándo es el cierre? Al año. Al año se cierra la víctima de las violencias sexuales. Nosotros tenemos muchas responsabilidades: detección, atención, seguimiento, notificación, que es la principal de este curso. Entonces, miren, llenar la historia, llenar la ficha de notificación y remitirla a la Secretaría. Además de la referencia, de dar aviso a las autoridades y el seguimiento, que es muy importante. Estas son unas diapositivas rápidas que yo les tengo para las decisiones que se deben tomar. Las voy a pasar de forma rápida. En la parte de salud mental, en la parte de salud mental, todo lo que tiene que ver entonces qué decisiones tomo de las 72, de 72 a 5 días y después de los 5 días en asalto sexual, que es la violación, me devolví. ¿Qué hago también entonces en el asalto en la 72? Anticoncepción de emergencia, de 72 a 5 días, anticoncepción de emergencia con DIU. Prueba de embarazo, porque hago seguimiento al mes, acuérdense, después de los 5 días prueba de embarazo. Y si da positiva la prueba de embarazo, es una positiva para IVE, pero yo ya le había dado una orientación, que es que la orientación no se da después de que salió positivo el embarazo, no. Se da en el momento de la atención de la urgencia y hace parte, y miren que está dentro de la ficha, por lo tanto hace parte del proceso de vigilancia como tal. Y de las 72 horas se toman muestras. Después de las 72 no se toman muestras y a veces revictimizamos a los pobres pacientes tomándoles muestras cuando no se tienen que tomar.
Entonces miren que siempre hay que hacer las remisiones correspondientes y el acceso a protección y justicia. En el abuso, ya saben, de 72 a 5 días, intervención en salud mental para clínicos y asesoría para prueba de VIH. Después de los 5 días, repito, no se toma ningún tipo de muestra. Y recuerden que las violencias no prescriben. ¿Qué quiere decir eso? Que llegó a urgencias porque le dijeron que fuera, pero la violaron hace 3 meses. Entra, porque sería un triaje, ¿qué? Triaje 2 después de las 72 horas. Y hay que activar el protocolo igual, porque si no lo activamos, ¿dónde está la atención en salud mental? Puede que tenga un VIH y ya ni siquiera lo sepa, puede que tenga una ITS y por eso es que esté consultando. Por lo tanto, el delito no prescribe. Silvana, pero es que el hecho fue hacer, lo notificas con la fecha que llegó el caso, porque mira que la misma ficha dice la fecha de consulta y la fecha de inicio de síntomas. Entonces, la fecha de inicio de síntomas era entonces aquella cuando ocurrió el evento y la fecha en que está consultando. Recuerden que las violencias es una responsabilidad de todos, es muy importante en esa parte. Y vamos a entrar a nuestra última, que es el consumo de sustancias psicoactivas, que es nuestro último evento de notificación en las violencias. Yo sueño siempre que podamos reportar todo, pero como ustedes saben, todo requiere recursos y ahí estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Qué hacemos en la vigilancia? Y ustedes aquí van a ver algo nuevo, que yo sé que muchos en vigilancia no lo han visto, que es eso del SWICAD. Pero algunos que conocen los procesos de vigilancia en la salud mental y que tienen centros de atención en drogas, o sea, en la vigilancia de las drogas tenemos 2 fuentes de datos. Civigila, que son los eventos de intoxicaciones, que en el año 2014 era el evento 414 y que este año se agrupan en 365, como les voy a mostrar ahorita. Y ahí tenemos la notificación por SWICAD, que tiene que ver con todos los centros de atención en drogas, hacen notificación de los casos de forma mensual, de los casos identificados. Estos son los datos: 1.870 casos de personas que han entrado en centros de atención en droga en los 13 centros que tiene la ciudad de Medellín, y 597 intoxicaciones. Y Silvana, ¿qué es que el borrachito que llega muy borracho entra? ¿Estará intoxicado? Claro que sí. Entonces, por lo tanto, ese entra dentro de la notificación. ¿Por qué? Yo sé que son más fichas, es más trabajo, pero ¿para qué nos sirven a nosotros? Para saber dónde, por ejemplo, los menores de edad. Ustedes han visto el último estudio de consumo de sustancias del año pasado, nos mostró los jóvenes. Recuerden que el alcohol es la puerta de entrada, es una droga lícita, pero es la puerta de entrada para las drogas ilícitas. Entonces, si me entra intoxicado un niño de 12 años, recuerden que las intoxicaciones, ahora les voy a recordar algo que yo sé que muchas veces no lo miran dentro del protocolo de intoxicaciones, que es muy importante, que es la situación de alerta, y se las voy a recordar que debe haber una alarma epidemiológica, por lo tanto una notificación inmediata del caso, que muchas veces no lo hacen y le jalan las orejas a Silvana del departamento porque no se da cuenta del caso, solo a la semana, cuando ella revisa semana a semana los casos que le entran. Entonces aquí miren los casos por SWICAD. Tenemos alta notificación porque fue un evento que empezamos el año anterior, y Julieta, que está conmigo en las reuniones cuando nos reunimos a nivel nacional por allá en Bogotá, nos encontramos y hablamos mucho de este tema. Estos son nuestros CAD. El que más reporta es nuestra S Carisma, seguido el hospital universitario. Entonces son personas que van a tratamiento por cada uno de los eventos de intoxicaciones. Esto también nos va a dar pie para saber si nos faltan más centros, que nos faltan más. Miren las edades, muchachos. La edad promedio, esto es de la edad de la consulta, no la edad de inicio. Miren la edad, de 10 a 19 años es la gran mayoría de los casos. Y miren en mujeres, precisamente el 48.2% está entre 10 a 19 casos, es decir, de 10 a 19 años, perdón. Y miren que las edades jóvenes es donde más, y nos preocupa mucho la situación de la cripa. Vamos a ver ahorita las drogas, porque la cripa es 15 veces un marihuanito regular. Y los efectos de la cripa no son como los de ese marihuanito regular que eran a 30 años, son a 10. Entonces, si entra consumiendo a los 12, a los 22 años ya tiene problemas muy graves, muy complejos, y ahí sí que se van a reventar los servicios de salud.
Actualmente las personas no estudian, las que están en los centros de tratamiento tienen secundaria incompleta, se desescolarizan. Entonces a veces plantear programas en la institución educativa funciona, claro que funciona como método de prevención, pero el que ya está en el evento, normalmente me desescolarizan al muchacho. Entonces cuando desescolarizan al joven, sale para la calle donde está más grave el problema y nunca lo vamos a identificar, porque a veces ni siquiera está en el hogar. Es una persona soltera, ya vieron por la edad, la mayoría pertenece al régimen subsidiado seguido del régimen contributivo. Y miren las drogas de inicio, miren los punticos naranja que hay. Ese inicio es con la droga que inician. ¿Cuántas personas iniciaron en ese y ese 2, 3 hasta 10 son las otras drogas adicionales a la primera que han consumido? Entonces miren cómo se vuelve la situación de compleja. Entran por alcohol. Pero luego miren la cocaína, por ejemplo, en Medellín, como estamos, 896, 107 casos de droga de inicio, 285 como segunda droga, 311 de tercera droga. Entonces miren que van aumentando y se van metiendo en drogas más complejas. Miren heroína, tenemos reportados dentro de los centros de tratamiento 85, 21 iniciaron con heroína. Eso es supremamente delicado y supremamente grave. Yo les digo las edades, no mentira, sí, son edades muy tempranas, entre los 17 y los 28 años. Miren las otras drogas de inicio y miren lo que nos preocupa mucho en Medellín, marihuana, miren que está también de segunda con la cocaína, y miren la marihuana cripocrite cómo ha venido incrementándose de manera circunstancial en la ciudad. Y es una droga que al inhalarse no huele tanto, ya viene hasta en gotas. Entonces la inteligencia criminal ha avanzado mucho y nosotros tenemos que empezar a desarrollar la inteligencia epidemiológica o esa inteligencia social. La edad de inicio, lo que les contaba, miren las edades de inicio para las drogas más complejas que tenemos y miren dónde están los picos más altos, entre los 12 y los 16 años. Entonces miren que están iniciando muy temprano. Esto es bastante complejo, no solamente para Medellín, sino que sea para muchos de nuestros compañeros. Entonces ahí que hay que tomar muchas acciones de la vigilancia epidemiológica, mirar el evento de intoxicaciones como vamos a ver ahorita. Estas ya son las intoxicaciones, esos que reportan por urgencias. Miren que también son personas jóvenes entre los 15 y 19 años y tenemos hasta niños. Son menores de 10 años, son aquellos que nacen, y esta pregunta me la hacen mucho. Silvana, el bebé que nació de una persona consumidora, ¿nació con síndrome de abstinencia? Pues claro, la mayoría nacen con síndrome de abstinencia. Entonces hay que notificarlos, porque hay que proteger ese bebé, hay que notificarlo. Ese sería una CID alerta tipo 1, o sea, tipo sí, entonces sería de notificación porque hay que proteger ese bebé. Y muy poquitos notifican la alerta epidemiológica que está dentro del mismo protocolo de intoxicaciones, sobre todo en este tipo de eventos, y no solamente intoxicaciones por consumo de sustancias que es de salud mental, sino el resto de las intoxicaciones que me tocan a mí en la Secretaría de Salud. Esta es la sustancia en consumo de sustancias psicoactivas por las que más intoxican: cocaína, alcohol y marihuana. Y ustedes se imaginan las mezclas que hacen las personas que de Medellín en todos los casos. También hay bastantes mezclas. La intencionalidad por lo general siempre es intencionalidad psicoactiva, pero miren que hay otras intencionalidades. Y me dirán, sí, aquí están los de intentos suicidas. Sí, aquí también están. Miren que fueron 3% por sustancias psicoactivas. Tenemos la afiliación principalmente el régimen contributivo, y las horas nocturnas son esenciales, y el día del fin de semana para las intoxicaciones por urgencias. Vamos a ver entonces ahora qué nos dice el protocolo y qué nos dice SUICAD en lo que es las intoxicaciones. Recuerden que el protocolo de intoxicaciones antes era el 414 como ven ahí arriba, pero ahora ya es uno solo. Es un evento de intoxicaciones, quedaron todas junticas, se llama intoxicaciones, es de reporte semanal, pero tiene alerta epidemiológica. Miren entonces aquí sería cuál se marca la intoxicación, la intencionalidad psicoactiva, adicción, ¿cierto? Dentro de lo que es la intencionalidad del consumo de la sustancia psicoactiva como tal. ¿Cuál es el bache que nos queda dentro del nuevo protocolo? Antes la ficha anterior tenía las exposiciones que antes eran intencionalidades, y podíamos detectar a alguien que se intenta suicidar
con consumo de con una sustancia psicoactiva, ¿cierto? Pero entonces ahora, como significa la ficha, o me toca por uno o me toca por el otro, ¿sí? Entonces usted, ¿cuál primaría dentro de la notificación? ¿El consumo de sustancias o el intento suicida? ¿Cuáles creerían ustedes? Ahí les dejo la pregunta, pero vamos a responderla. Prima entonces la intencionalidad suicida, entonces se reporta por el tipo de exposición de intencionalidad suicida, y en intencionalidad psicoactiva de adicción solamente entonces entra ese otro. Entonces miren que ahí están los grupos de sustancias psicoactivas, que es el grupo número 8. Ojo con esto, la situación de alerta. Y en esto siempre el que conoce al referente del departamento siempre nos jala las orejas. Una situación de alerta es una mujer gestante, menor de 5 años, plaguicidas prohibidos en el país, intoxicaciones relacionadas con aspersiones de áreas de glifosato. Y adicionalmente, recuerden que el matarratas campeón y todo lo que tiene que ver con esos matarratas son prohibidos en el país. Por lo tanto, tienen situación de alerta y debo de notificar la situación de alerta al sistema de vigilancia epidemiológica. Este ya es SWICAD. Se divide en 3 componentes grandes que se llama SWISP, para todo el sistema de información de consumo de sustancias dentro del país, y en ese que está subrayado en rojito, entonces miren que están las investigaciones, están los centros de tratamiento, entonces en parte del sistema y se vigila. Entonces nosotros ya tenemos todos estos componentes, y con ese entonces es que entra lo que es el SWICAD. Entonces ya saben, el SWICAD es un subsistema del SWISPA. Está integrado en un sistema de indicadores grande, sobre todo en este específico para el abuso y la dependencia. ¿Cómo se vinculan al SWICAD? Debe ser principalmente centros de salud mental habilitados, lo mismo las IPS que ya tengan establecido el componente de salud mental y que hagan tratamientos, ya sea de internación o extramurales o de visita en casa o ambulatorios dentro de sus instituciones prestadoras de servicios de salud, deben integrarse al sistema SWICAD si están habilitados para poder hacer la notificación adicional de estos eventos. ¿Qué se hace? Se diligencia un formulario, de esos sigue 5 pasos, una entrevista, y se caracterizan los usuarios y se les hace un proceso de notificación. Recuerden aquí ya dentro de la notificación, ya para terminar, les recuerdo entonces el curso de vigilancia el 28 de agosto, ahí no va a profundizar tanto en violencias, pero sí les traigo algo que muchos me han pedido en la vigilancia de las violencias y que incluye todo lo que es este tema de la cadena de custodia. Tendremos a alguien de medicina legal que nos hablará no 2 horas como siempre queremos, pero sí 40 minutos sobre este tema. Y no olviden, el curso es todo el día, es certificable, va a ser en el Hospital General, van a haber personas del nivel nacional. Esta vez vamos a echar, como dice mi jefe, todo por lo alto, vamos a traer, no vamos a exponer nosotros tanto, sino que van a haber personas de fuera del país que nos van a ayudar en este evento, para fortalecer esos temas que se alinean con la vigilancia epidemiológica. Y también les recuerdo el curso de dengue y chikungunya. Ahí está como el enlace donde se deben de registrar. Recuerden que los cupos son limitados y es para médicos, enfermeros, solamente hay muy poquitos cupos para bacteriólogos y para auxiliares de enfermería. Recuerden que no todos pueden ser seleccionados, pero llenando el formulario establezcan su periodicidad, es certificable y tiene una duración de 2 meses. Con esto yo termino. Quisiera hablar muchísimo más sobre el tema. Este tema me apasiona muchísimo. He trabajado con el tema de la mortalidad y la violencia por muchísimo tiempo. Así que yo espero que hayan aprendido muchísimo sobre el tema. Y si tienen alguna pregunta, los puedo escuchar. Muchos saludos a Lucelsi de Huila, hermosa, un saludo súper grande. Escucharte. Si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, las puedo resolver con muchísimo gusto. Gracias, Julieta, un abrazo bien grande, te extraño mucho. Qué bueno verte
otra vez tenemos que buscar, ya llega casi el de Suicat para que nos veamos por allá. Yo sé que allá en Casanare hay muchísimo amor. También te quiero mucho, un abrazo inmenso, aquí escuchándonos de colega a colega. IPS Universitaria tiene un trabajo hermoso, yo las aprecio mucho, han apoyado mucho la labor de la salud mental en Medellín. Espero que hayan aprendido otro poquito con esto que les acabo de explicar hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia. Estaré aquí atenta. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito más. Muchas gracias a la compañera. ¿Qué posibilidad hay de un curso de vigilancia en salud mental? Todas las posibilidades, esa es la idea. Seguiremos trabajando y hacerlo específicamente para ese tema. A Carolina, muchísimas gracias gracias, muy buena tu presentación. Tema que quiere mayor tiempo, por supuesto que requiere más tiempo. Yo me gasto hasta en instituciones 6 horas y muchos son testigos hablando de este tema que me apasiona bastante. A Nadine, muchísimas gracias desde apartado, espero que hayas aprendido mucho. Allá hay bastantes casitos, entonces es muy importante. Me encanta que compartieran tu presentación. Claro que sí, incluso tengo una más larga que se las puedo compartir. Recuerden mi correo, silvana.zapata@medellin.gov.co. Me pueden escribir ahí con su correo personal para poder que lo hagan. Sigila.salud, el Instituto Nacional de Salud Implemente. Sí, a partir del 2015. ¿Eres Jairito? ¿Quién es de Sigila.salud de mis compañeritos? Es a partir del año pasado, ya hicimos el piloto, ya se trabajó toda esta parte de Alex Jericó, silvana.zapata@medellin.gov.co. Les repito mi correo, silvana.zapata@medellin.gov.co. Ahí es donde pueden solicitarme, me dan su correo personal y les mando las presentaciones que tengo de aquí. Cuando encuentres 2 agresores en menores de 14 años y diligencian 2 fichas, por ahí recuerden, eso es una muy buena pregunta. Recuerden que a veces el agresor puede ser una víctima. Recuerden, ahí yo tengo un ejemplo que es real. La inteligencia criminal está enseñando a los niños que son actos de amor cuando los tocan y los manosean y los penetran. Entonces, cuando alguien les pregunta, ¿tu padrastro te hace daño? ¿Tu papá te hace daño? Nunca vamos a encontrar una respuesta positiva. Entonces, tenemos que preguntar cómo te demuestran el amor. Ya tenemos que preguntar así, ese niño también es una víctima. Entonces, también hay que notificarlo como por ser menor de edad, sobre todo en esos jóvenes menores de 14 años. Es bueno, muy bueno, sería muy interesante notificarlo de forma inmediata para hacer la visita epidemiológica a los 2 y que puedan tener la dirección del agresor y en la activación de la ruta, identificar que es un menor de edad. Normalmente estos menores de edad en la visita siempre se identifica que por lo general también han sido víctimas antes de ser agresores, porque a veces nos han pasado niños de 6 años que van y tocan al amiguito y le hacen cosas. ¿Y por qué le hiciste eso? Ay, es que a mí en mi casa me enseñan que así es que uno quiere a las personas y yo a él lo quiero mucho. Entonces, ¿cómo va a ser un agresor a veces? A veces puede ser un agresor por sus conductas, pero porque ellos siempre han tenido un menor de 14 años que tiene estas actitudes, ténganlo por seguro que ha sufrido una violencia sexual. Les Jericó, muchas gracias a ti por estar aquí y escucharme todo este tiempo. Sí, ese es mi correo, silvana.zapata@medellin.gov.co. Yolombo, muchas gracias a ustedes por estar acá en esta teleconferencia. Quisiera hablarles muchísimo más tiempo, pero el tiempo es reducido para aprender un poquito. Espero que hayan aprendido bastante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Al de Sigila.salud que me preguntó si entra a partir del año 2015 a nivel nacional, entra el proceso ya de notificación del intento suicida. Ellos nos darán la capacitación y todo lo que es el ajuste de Sigila 2016. A Liliana, gracias a ti. A Edis, a ti por estar y estar pendiente, a Fátima también. Muchísimas gracias por escuchar. Sé que de pronto me has escuchado alguna vez, así que te agradezco que estés así.
Discúlpame, me llamo Oscar Castro y soy el operador de Civigila del departamento de Huila. Es que así es nuestro correo, Oscar, es igualito. Nosotros notificamos el evento de suicidio de intento como vigilancia departamental, pero no sabía la implementación. Sí, ya va a ser nacional, eso es fantástico. El piloto fue en 10 ciudades nomás. Si quieres me escribes y te cuento cómo fue eso, la matriz DOFA que nos tocó hacer, todo el proceso, y ya entra como evento nacional. Tiene algunas cosas, entra muy pequeño, la verdad. Pero nos van a dar prioridad a los que tenemos ya un proceso más avanzado para notificar un poquito más de casos, porque perderíamos pues otros. A Salud Pepe Medellín 8, muchas gracias. No sé quién eres de promoción y prevención, pero agradezco que hayas estado acá. Joana Escobar de SCM, Secretaría de Salud de Medellín, me imagino. A ti, muchas gracias por estar. Salucó, muchísimas gracias. La implementación, ese era en el 2016, Oscar, será en el 2016 la implementación. Muchas gracias, recuerdas tu correo electrónico, recuerden silvana.zapata@medellin.gov.co. Ahí les podré mandar la información que necesiten con muchísimo gusto. Julieta es testigo que lo que piden se les manda. Así que, hola Vladimir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me alegra mucho que estés por acá, mi chico Comeva. Dime, ¿qué duda tienes? Natalia, Margarita, bienvenidas, espero que hayan aprendido un poquito, excelente que estén en este curso, Natalia y Margarita, excelente, yo sé que van a aprender muchísimo porque ustedes hacen muchas acciones en terreno, entonces es muy importante. Sí señora, excelente compañera y tan bella Julieta. Bueno, es que no veo los códigos 908 en el lista de links. ¿Por qué? Porque es un evento de notificación departamental. Como ves lo que dice nuestro compañerito de Huila, tenemos permisos para notificaciones dentro de el mismo territorio. Nos crean códigos, incluso puede ser que el de Huila no sea el mismo de nosotros, 908 y 909, eso es específicamente para Medellín, porque nosotros hicimos vigilancia intensificada como Medellín, por eso es que no lo es a nivel nacional, pero para el año entrante sí va a entrar a nivel nacional. A Huila, muchas gracias Oscar por esas bonitas palabras, muy completas, espero que sí, yo hubiese querido hablar más como siempre, pero no, a ustedes por haberme escuchado, les agrego muchísimo. 908 es muerte y 909 es intento. 909 es intento, 908 es la muerte. Entonces ahí les queda para la notificación. Vladimir, un abrazo muy grande. Karen Martínez del Atlántico, muchas gracias. Que te haya gustado la presentación, me alegro muchísimo. Blanca, qué buenas esas palabras, fue la conferencia clara y concreta. No, a ustedes por escucharme. Yo creo que se refleja un poco el amor que uno le tiene al tema. Y yo soy una loca apasionada por la salud mental y la violencia y por la vigilancia epidemiológica y espero que todos siempre le pongan ese mismo amor cuando se trabaje en este tipo de temas. A todos muchísimas gracias por estar aquí, por haber escuchado este tiempo y recuerden, preguntas, sugerencias, ahí tienen mi correo, cualquier cosa me preguntan que con muchísimo gusto y con todo el amor estaremos contestando sus respuestas. Yo con esto me despido, les deseo una muy feliz tarde. Un abrazo a todos. Sí. Cuando pido la acción la puedo subir a la plataforma. Sí. Y así pues aquí correctamente yo con muchas personas va a ir. Creo que te voy a mucho compartirlas.